Veo a mi padre en el trabajo todos los días. Él pretende que no me ve, pero yo sé que lo hace. Trato de reaccionar de la misma forma, pero eso no parece surtir efecto. Cuando estás en el trabajo, tienes que dar lo mejor de ti. Así que hago mi mejor esfuerzo por hacer lo que se supone que debo hacer. Puedo sentir su mirada. Bien, quiero que vea cuán diferente soy de él. Yo no estoy en su sombra, soy mi propio ser. Sé lo que se están preguntando. ¿Los demás saben que es mi padre? La verdad, es difícil de decir. Si no lo saben, no tengo ninguna intención de corregirlos. Si lo saben, entonces no hay nada que pueda hacer al respecto. Todos estamos bajo la sombra de nuestros padres durante la mayor parte de nuestras vidas, sea que lo queramos o no. En algunos casos, simplemente es más evidente. Nuestros padres nos ayudan a definir quiénes somos. Solo es cuestión de si sigues su ejemplo, o si corres tan rápido como puedes en la dirección contraria. Por ejemplo, si tienes un padre adicto a las drogas, que acaba de asesinar a una pareja recién casada, a quienes encontró varados en la mitad de la carretera, cuando tú apenas tienes 10 años, eso puede hacer que desarrolles la tendencia a perpetuar un tipo de violencia similar. O puede motivarte a convertirte en un guardia de prisión, para asegurarte de que él y otras personas parecidas no puedan herir a nadie más. Crecí en un área donde las propiedades son tan grandes y las familias tan adineradas, que construyeron mansiones y muros, encerrándose a sí mismas en sus paraísos privados, nunca interactuando con sus vecinos, excepto por una rara coincidencia. Fui educado en casa hasta cumplir los 7 años, que es cuando se acaba esta historia. Pero primero, empieza a los 4 años, edad de la que tengo el primer recuerdo de cómo era mi infancia. Cuando era niño, pensaba que estar aislado en la propiedad de tu familia era lo que todos los niños hacían. Cada vez que mis padres salían, yo les pedía ir con ellos, pero ellos negaban con la cabeza, explicando que solo los adultos salían de casa. Aparte de esto, nunca pedí juguetes o cosas, así que desarrollé lo que mis padres describían como una imaginación salvaje. Empecé a entablar relaciones con los muebles de casa, conversaba con ellos a todo horario y les puse nombres a todos y a cada uno de ellos. Mis padres parecían disfrutar mi imaginación más y más, incrementando dramáticamente la cantidad de muebles en la casa. Mi padre siempre se había considerado a sí mismo como un manitas, alguien con la habilidad de trabajar con las manos, y a menudo me comentaba acerca de su gusto por construir cosas y de cómo había creado algunas de sus piezas. Y así pasaron 3 años de profunda relación emocional que desarrollé con los muebles de mi casa. Arnold era el sofá del living, que parecía moverse de arriba y abajo, según me reclinaba encima de él para leer libros. Sofía era mi cama, que se movía suavemente meciéndome de un lado a otro, para que me durmiera, a veces, podía incluso oírla tararear delicadamente. Cuando posaba mi cabeza en el escritorio de mi cuarto, Claudio podía escuchar las pulsaciones de mi corazón. Constantemente hablaba con María, una silla bastante pequeña, que era muy receptiva conmigo, quien hacía sonidos y vibraciones extrañas de forma espontánea. Pero por encima de todo, yo le tenía mucho cariño a Leonel, el sofá grande y también el más suave de toda la casa, el que parecía imitar mi respiración. Todos los muebles eran tan suaves, tan cálidos y vivos para mí. Es curioso lo rápido que pueden cambiar las cosas. Era un lunes, mi 7º cumpleaños, y mis padres estaban en su taller construyendo un nuevo mueble como regalo. Una mujer se había perdido conduciendo a través de la ciudad, y aunque nuestros portones estaban bien cerrados, de alguna forma, se las arregló para pasar. Llamó a la puerta y yo me sobresalté, ya que no había oído a Ana acercarse a la casa nunca antes. Cuando abrí la puerta, su expresión se desfiguró de horror y espanto. Ella vomitó de repente, supongo que fue por el nauseabundo olor que desprende mi casa, aunque ya me había acostumbrado. Después, me tomó en brazos y comenzó a correr, alejándome de aquel lugar. Mañana cumplo 27, y he estado intentando decidir si debería sentarme en la habitación donde mis padres van a ser ejecutados. Los titulares los habían etiquetado como monstruos. Nunca fueron clasificados como asesinos porque nadie murió, pero fue mucho peor que eso. 167 personas para hacer 71 muebles, esos son 664 extremidades reensambladas de formas que nadie debería imaginarse.
A veces, la gente cree que soy budista porque no hay muebles en mi apartamento. Mis padres eran cirujanos. Y yo solía hablar con los muebles. Cuando heredé a Claudette, me preocupaba al comienzo que fuera a estar sola y deprimida. Sabía que los loros supuestamente son criaturas sociales, pero yo apenas estaba equipada para lidiar con uno, mucho menos para conseguirle un acompañante. Mi tía June, quien me había regalado el ave generosamente, después de que descubrió cuán ruidosa y enérgica podía ser, me aseguró que Claudette era del tipo independiente y que estaría bien por su propia cuenta. Claudette y yo tuvimos un comienzo problemático. Yo me sentía tímida alrededor de su gran pico y garras afiladas, y a ella le tomó tiempo confiar en una persona más. Aparentemente, ella había tenido cantidad de hogares en sus 25 años de edad, y todos la habían regalado al igual que mi tía lo había hecho. En su mayoría, esa fue la razón por la que la conservé. Me sentía mal por ella y quería que finalmente tuviera un hogar permanente, incluso si eso significaba una curva de aprendizaje empinada. Tuvimos lo que se sintió como un largo periodo de adaptación, durante el cual aprendí que ser mordida, pese a que era doloroso, podía ser mucho peor. Ella al menos empezó a reconocerme como la mano que la alimentaba. Cuando descubrí que se sentía mucho más feliz en mi jardín pequeño y de techo cerrado, moví su jaula ahí y la dejé andar libre, lo cual también mejoró nuestra relación. Tomó mucho tiempo, paciencia y amenazas, pero eventualmente llegamos al punto en el que ella volaba hacia mí siempre que yo salía, y se sentaba en mi brazo mientras ingería lo que le había traído. Si es que me había estado preocupando porque se sintiera sola mientras yo estaba en el trabajo, esas preocupaciones se disiparon rápidamente cuando me di cuenta de que estaba haciendo amigos con los sinsontes que tenían un nido en el árbol detrás de mi apartamento. Intercambiaban llamados y se graznaban entre ellos a lo largo del día, lo cual a veces me metía en problemas leves con los vecinos más sensibles a los ruidos, pero no era nada que unas cuantas galletas caseras y una carta de disculpa no pudieran enmendar. Nunca antes había considerado comprar una lora, pero Claudette demostró ser una chica dulce e inteligente una vez que superé su onerosidad inicial, y aprendí que tenía un vocabulario un tanto extenso y a veces extravagante, y que era una imitadora excelente. También descubrí que, durante el transcurso de unos cuantos meses, mientras estaba en el trabajo, ella aparentemente le había enseñado a los sinsontes una que otra cosa. Una tarde, estaba sentada en el jardín rascándole el cuello a Claudette antes de irme a hacer la cena, cuando escuché una voz suave pero distintiva que provenía desde algún lado por encima de mí. «Mierda», decía. Salté, no habiendo visto o escuchado a nadie acercándose, y miré a mi alrededor, pero mi esquina en el complejo de apartamentos estaba callada y no había nadie afuera. En mi regazo, Claudette empezó a agachar su cabeza y sus plumas se alborotaron muy ligeramente. «Mierda», dijo de nuevo la voz. «Mierda», respondió Claudette. Ella y la voz se intercalaron unas cuantas veces más, gritando entusiasmadamente una de las palabras favoritas de Claudette, hasta que me apresuré hacia adentro, avergonzada. Fue solo cuando vi a uno de sus amigos sinsontes aparecerse por el jardín un par de veces, obviamente en búsqueda de Claudette, que comprendí que la voz que había escuchado no había sido de alguien que estaba alentando su comportamiento travieso. Había sido uno de los sinsontes. Claudette le había enseñado a las aves salvajes a maldecir. Me iba a costar muchas más galletas para quedar bien con los vecinos cuando se dieran cuenta de eso. En vez de mudarla adentro, decidí tratar de alentarla a que usara palabras más dulces con la esperanza de que los sinsontes las imitaran. «Hola», dije una y otra vez. «Hola», dijo Claudette. «Mierda», dijeron los sinsontes. Efectivamente, mierda. Ni siquiera sabía que los sinsontes podían hablar.
mucho menos cómo hacer para que pudieran aprender palabras nuevas. Así que navegué por internet y pregunté en varios lados, esperando obtener un poco de información. Solo repiten lo que escuchan frecuentemente, había respondido un amante de las aves cuando dejé un comentario en un foro. Van a aprender algo nuevo pronto. Un sinsonte cerca de mi casa estuvo llamando a mis perros constantemente durante siglos, hasta que aprendió una canción de ave nueva. Buena suerte. Bien, me dije a mí misma, puedo esperar hasta que se acabe. Mientras tanto, seguí trabajando con Claudette para limpiar su propio lenguaje y pasaba algo de tiempo cada noche repitiéndole palabras, y recompensándola cuando las decía con éxito. Me tomó unas cuantas semanas y meses más, pero las malas palabras definitivamente estaban disminuyendo y no había escuchado a los sinsontes repetirlas desde hace mucho, así que lo estaba considerando como una victoria. Una mañana, cuando salí para alimentarla antes de irme al trabajo, ella revoloteó y se movía por sus escalones con su entusiasmo usual, pero noté que estaba haciendo unos ruidos extraños y rasposos, como si no pudiera recuperar el aliento. La coloqué en mi brazo mientras acariciaba su espalda. ¿Estás bien?, pregunté. Hola, dijo y la respiración extraña se detuvo. Esperé por un rato, casi el tiempo suficiente para hacer que llegara tarde al trabajo, pero ella pareció estar bien y salí apresurada. Sin embargo, la mañana siguiente, los sonidos graves y rasposos habían vuelto. Una vez más, se me acercó y revoloteó, y ladeó su cabeza sin dejar de hacer los sonidos de respiración trabajosa. Afuera, los sinsontes estaban respondiendo con sonidos inusuales de clic. No les presté mucha atención, pues estaba demasiado preocupada por mi pobre Lora. Incapaz de abandonarla de nuevo cuando se encontraba en un estado tan obvio de estrés, llamé a mi jefe para hacerle saber que tenía una emergencia familiar y llevé a Claudette en un apuro a la veterinaria más cercana. Le dije a la recepcionista con una voz temblorosa que estaba segura de que Claudette tenía algún tipo de enfermedad seria, y le expliqué que había estado teniendo problemas para respirar. Me acomodaron en una habitación para esperar a la veterinaria. Cuando llegó, expliqué de nuevo los sonidos y le rogué que escuchara a Claudette. Ella estaba sentada en su jaula de viaje, acicalándose en silencio, completamente indiferente al hecho de que su vida estaba colgando de un hilo. Lo juro, sonaba horrible ayer y hoy también, insistí. A veces estas cosas vienen y van, me dijo gentilmente. ¿Me puedes hacer un favor? Imita el sonido que estaba haciendo. Hice rápidamente lo que me pidió, esperando que tuviera la precisión necesaria para que ella pudiera entender la severidad de la situación, e inmediatamente, Claudette empezó a imitarme. La veterinaria escondió una sonrisa ligera detrás de su mano antes de recuperar su semblante serio. Se encuentra bien, está Izzy, parece que Emily pudo haberte escuchado durante algunas actividades nocturnas y solo está repitiendo esos sonidos. ¿Qué? Creo que te escuchó con alguna pareja. Ya sabes, y durante momentos íntimos. Claudette hizo énfasis en esa declaración con un gemido inconfundible. Sintiendo que mi cara me quemaba con un rojo brillante, empaqué a mi ave, murmuré una disculpa, le agradecí y prácticamente salí corriendo de la oficina. Debiste haber estado escuchando a los vecinos, acusé a una Claudette sibilante en nuestro camino a casa. ¿O será que alguien ha estado viendo televisión demasiado fuerte? Fuera lo que fuera, tuvo que haber estado sucediendo por un tiempo para que comenzara a imitarlo. Era obvio, no podía encuestar a mis vecinos preguntándoles si habían estado cogiendo con las ventanas abiertas, así que, por ahora, solo podía tratar de prestar más atención a lo que Claudette estaba siendo expuesta. Cuando la regresé de nuevo al jardín, les canturreó un coro de olas a los sinsontes, quienes le cantaron de vuelta, y luego se asentó en la parte superior de su jaula para tomar una siesta bajo el sol.
Me senté en el jardín con ella por una buena porción del día, pero no escuché nada particularmente revelador, y al final me rendí cuando se volvió desagradablemente cálido afuera. Los sonidos de respiración trabajosa de Claudette comenzaron a hacerse una parte más frecuente de nuestras mañanas, junto con el gemido ocasional. Ella y los sinsontes continuaron con sus intercambios y me acostumbré a los sonidos de Cliff de la misma forma en la que me había acostumbrado a sus groserías. Se volvía particularmente incómodo por las mañanas cuando Claudette estaba haciendo a lo que llegué a referirme como sus ejercicios de respiración. Solo debía tener paciencia, y con el tiempo, intentaría un nuevo sonido con el cual me pudieran enloquecer. Pero mientras más lo escuchaba, más me daba cuenta de que había algo en ese cliqueo que se estaba volviendo más refinado y distintivo con cada día que continuaba molestándome. Conocía el sonido, y pasado un poco más de tiempo, estaba segura de que podría identificar exactamente lo que estaban imitando. ¿Qué tal le va a Claudette?, me preguntó mi hermana mientras bebíamos vino y teníamos nuestra llamada telefónica nocturna de los jueves. Estaba sentada en mi sala de estar con mi ropa de dormir, poco más que una camiseta sin mangas y un pantalón corto que era demasiado pequeño como para poder ser utilizado en público, con mi teléfono en una mano y una copa en la otra. Había dejado la puerta corrediza que conducía al jardín solo lo suficientemente entreabierta como para que Claudette pudiera entrar pavoneándose si se me quería unir. ¿Se encuentra bien? Aún haciendo esa cosa de respiración asquerosa. ¿Has descubierto de dónde lo ha aprendido? Me estoy inclinando por los Johnsons. Siempre me han parecido del tipo exhibicionista. Raina se rió por lo bajo. ¿No son los ancianos? Sí, y ellos también necesitan un poquito de amor. Mientras nos reíamos, escuché una serie de clics muy suaves a través de la puerta abierta. ¡Ah!, anuncié. Los sinsontes están haciendo esa cosa de la que te hablé. Quizá tú puedas escucharlos y me puedas decir qué es ese maldito ruido. Me paré de un salto y crucé la sala de estar para retirar la cortina. El cliqueo se detuvo inmediatamente. A mi lado, Claudette caminaba de un lado a otro por encima de su jaula. Un arbusto al lado del apartamento se agitó muy ligeramente. La luz adentro de mi apartamento se reflejaba en la puerta de cristal que daba al jardín, haciendo que fuera difícil ver hacia la intemperie, y me congelé. No puedo escucharlos, dijo Raina en mi oído. Stacy. Claudette comenzó a hacer las respiraciones ásperas y estremecedoras. Desde los árboles de arriba, los sinsontes respondieron con el cliqueo. Raina, dije tan calmadamente como pude. Creo que alguien está en mis arbustos. Tan pronto como esas palabras abandonaron mi boca, una figura oscura se enderezó y se echó a correr agresivamente por un costado de mi apartamento. Sucedió tan rápido, que no pude distinguir mucho. Ningún rasgo ni nada significativo, solo una vestimenta oscura y quizá un sombrero, y luego se había ido. Raina me estaba preguntando con un tono casi alarmado si debía llamar a la policía, mientras que yo estaba demasiado paralizada como para responder. Me había tardado meses en enseñarle a Claudette palabras, meses para que aprendiera sonidos nuevos, meses para que pudiera imitarlos acertadamente. No me cabía duda de que le tuvo que haber tomado la misma cantidad de tiempo escuchando a alguien respirar trabajosamente y gemir para que luego pudiera repetir esos sonidos con precisión. Mi estómago se hundió, veloz y distante, y pensé que iba a vomitar. No había estado aprendiendo esos sonidos de mis vecinos ruidosos. Los aprendió del hombre que se había estado escondiendo afuera de mi apartamento, jadeando como perro mientras me observaba. Trastabillé contra la puerta corrediza y luché torpemente para volver adentro. Por encima de mi hombro, uno de los sinsontes musitó desde la copa de un árbol. Clic, clic. El sonido típico de una cámara fotográfica.
Mi terapeuta sugirió que escribiera esto. Supongo que reflexionar sobre esa noche y colocar mis experiencias en papel me puede ayudar a superar el trauma. Hace unos años, estuve en un choque de motocicleta. Me rompí la tibia y el peroné, me destrocé la rótula derecha, sufrí una fractura en tallo verde en mi fémur derecho, además de fracturas múltiples en mi pelvis y en casi todas mis costillas, y también me rompí las 2 clavículas. Estuve inmovilizado de los hombros para abajo con un yeso de cuerpo completo muy pesado. Me dijeron que fui suertudo. Mi esposa, Violet, fue comprensiva y amorosa. Nunca se quejó ni una sola vez de tener que cuidarme. Cocinaba mis comidas, me mantenía acompañado y vaciaba mi vacinilla sin hacer muecas. Alrededor de 2 semanas después del accidente, Jenna, nuestra hija, nos llamó llorando a gritos porque su compañera de dormitorio en la universidad había muerto. Violet tuvo que irse inmediatamente para estar con ella. Así que la hermana de Violet, Katy, fue la encargada de cuidarme. Cuando me desperté la mañana siguiente, Violet ya se había ido con Jenna. Katy estaba en casa, haciendo el desayuno alegremente, y habló sin parar mientras me ayudaba con mis necesidades más vergonzosas. Al igual que su hermana, nunca me hizo sentir apenado. Se fue cerca de las 11 esa noche y me dijo que volvería al amanecer. Me gusta dormir con la televisión encendida. Por alguna razón, lo encuentro reconfortante. Esa noche, me había quedado dormido mientras el partido de fútbol estaba terminando, y solo me desperté cuando sentí un golpe contra el yeso en mi pecho. Con la luz parpadeante de la televisión, vi una araña cazadora, devolviéndome la mirada. Era más grande que cualquier araña que hubiera visto por aquí, quizá del tamaño de una pelota de rugby. Mi aliento se atascó en la garganta, y cada músculo de mi cuerpo se tensó en un intento inútil de quitarme a esa cosa de encima. No me podía mover. Empecé a gritarle a la araña, esperando que quizá eso la asustara. Pero no se inmutó. Se dio la vuelta, exponiendo su abdomen ante mí, y solté un grito ahogado. Su espalda y su vientre estaban cubiertos de bebés, pequeños cuerpos moviéndose como olas sobre el cuerpo de su madre. La cazadora se giró hacia mí y caminó más cerca de mi rostro. Nunca antes había pensado que las arañas pudieran tener un olor. Pero esta lo tenía. Olía como tierra húmeda, como la intemperie después de una tormenta. El olor se intensificó cuando sus patas largas y espinosas tocaron mi rostro. Cerré los ojos con fuerza. Primero, sus patas rozaron mis labios, luego mi nariz, mis párpados, y finalmente mi frente. La longitud de sus patas se extendía de oreja a oreja y desde mi quijada hasta el cuero cabelludo. Su cuerpo pesado y grueso descansaba desde mi mentón hasta el entrecejo. Y se quedó ahí. Traté de contener la respiración. Decir que estaba aterrorizado es poco. Deseé estar muerto. Recé para que me muriera. Mis oraciones no fueron escuchadas cuando la cazadora avanzó un poco más hacia arriba, dejando que su abdomen se cepillara suavemente contra mi nariz. Estornudé. Inmediatamente, la cazadora enterró sus colmillos en mi frente, mientras sus crías se derramaban desde su abdomen hacia mi cara. Chillé desesperadamente. Pequeñas arañas empezaron a arrastrarse por mis mejillas, retorciéndose en mi barba y ocultándose en mis pestañas. Moví mi cabeza de un lado a otro, tratando de quitármelas de encima. La madre se movió hacia la almohada, justo al lado de mi oreja, y me mordió la mejilla. Se sintió como una picadura de avispa. Luego corrió hacia mi hombro y se coló por una pequeña abertura en el yeso, justo cerca de mi axila. Para este punto, yo estaba gritando incontrolablemente. Un mar de pequeñas arañas exploraban mis fosas nasales, mi cabello, y comenzaban a entrar en mis orejas. Sentí un tendón romperse en mi cuello al agitarme, provocando un ardor insoportable. Intentar mover mi cabeza después de eso era una tortura. Mientras las crías se dispersaban por todo mi rostro, la madre continuaba su recorrido bajo el yeso. No sé cómo lo hizo, pero logró comprimir su cuerpo para deslizarse dentro. Me rodeó desde mi pecho hasta mi estómago, y luego, hasta mi ingle. Salió por otro agujero cercano, solo para reingresar en mi pierna. Se detuvo justo debajo de mi rodilla. Y ahí, se quedó. Cuando Katy llegó por la mañana, me había quedado dormido, de alguna manera. Supongo que el cansancio causado por el horror de esa noche forzó a mi cuerpo a colapsar, aunque mi mente seguía atrapada en el miedo. Ignorante de todo lo que había sucedido, Katy me sacudió suavemente para despertarme. Empecé a gritar de nuevo.
Sentí a la cazadora moverse detrás de mi rodilla. Debió haberse asustado también, porque comenzó a morderme una y otra vez. Katy trataba de calmarme, rogándome que le contara lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente logré explicarle, parecía a punto de desmayarse. Siempre me consideré un aracnofóbico, pero el miedo de Katy superaba el mío por mucho. Llamó a los servicios de emergencia, y un par de sujetos lograron persuadir a la cazadora para que saliera, y la mataron. Al final, todo tuvo una resolución bastante ordinaria. Violet llegó más tarde con Jenna, y Katy y yo les contamos lo ocurrido esa noche. Ninguna de las dos quiso escuchar los detalles. Somos una familia de aracnofóbicos. El tiempo pasó, mis huesos sanaron, y eventualmente volví a andar en mi motocicleta. Pero cada noche, revivo en mi mente la mirada de la cazadora. Siento a sus crías fluir por mi cara, metiéndose en mi nariz, entre mis dientes. Siempre que hay un momento de silencio, las escucho, rasguñando mis tímpanos. Y juro que cada vez que limpio mis oídos, estoy sacando huevos. Esto sucedió, en un canal de la televisión chilena, TVN. Siempre hubo un auxiliar muy anciano que se negaba a limpiar la sala de dirección. Nadie entendía por qué. Simplemente enviaban a otros a hacerlo. Una noche, mientras estaba barriendo el patio, me acerqué a él para conversar, saludarlo, en fin, acompañarlo durante el turno de noche. El hombre se veía muy tímido e introvertido. Nunca hablaba con nadie. Por eso decidí acercarme. Mientras le contaba cómo había sido trabajar durante las elecciones presidenciales, le mencioné que en la sala de dirección todo era un caos. El director gritaba mucho, y la gente estaba asustada y estresada. El anciano no me respondió nada. Solo se posó sobre el palo de la escoba, con los ojos desorbitados. De repente, comenzó a temblar y a gritar, repetidamente. No, no, no. No dejaba de gritar. Yo me asusté bastante. Pensé que le estaba dando un ataque al corazón o algo así. Entonces, llegó una compañera suya, lo abrazó y se lo llevó, mientras sus gritos se desvanecían en la distancia. No, no, no. En el siguiente turno de noche, vino otra auxiliar a trabajar. Le pregunté por el anciano. Me dijo que había muerto, camino al hospital, por un ataque cardíaco. Con el tiempo, supe lo que había sucedido en esa sala de dirección. Mientras el noticiero estaba al aire, cubrieron un accidente automovilístico que había ocurrido hace pocos minutos, en donde un matrimonio murió camino a una fiesta. El periodista estaba relatando el suceso, cuando una extraña brisa blanca pasó por delante de él, y el periodista se desmayó. El productor apareció en cámara, auxiliando al periodista, mientras el conductor del noticiero interrumpía la transmisión para continuar con otras informaciones. Justo cuando presentaban la siguiente nota, los monitores de la sala de dirección comenzaron a parpadear. Las cámaras fueron interferidas y los micrófonos comenzaron a acoplarse. El ruido era ensordecedor. Nadie entendía qué estaba pasando. Mientras el director gritaba, llamando desesperado a los de técnica para averiguar lo que ocurría, la cámara del móvil volvió a aparecer en pantalla. Pero el director no había hecho nada para ponerla al aire. La cámara estaba en el suelo. Solo se distinguían los pies de una persona. A lo lejos, la ambulancia, los carabineros y el auto destruido, todo con mucho ruido y distorsión. De pronto, la misma brisa blanca volvió a cruzarse por la cámara y desapareció. De repente, todo volvió a la normalidad, y el noticiero continuó como si nada hubiera pasado. Al terminar el programa, los técnicos comenzaron a investigar lo sucedido. Ralentizaron la cinta del móvil y descubrieron que la brisa blanca tenía una forma, ligeramente humana. Parecía una mujer. Y detrás del periodista, había un hombre. Nadie lo había visto cuando la transmisión estaba al aire. Todos los presentes se miraron, muy extrañados. El técnico volvió a reproducir la cinta, esta vez a una velocidad aún más lenta. Con el audio y la imagen ralentizados, descubrieron que mientras la cámara estaba en el suelo, unos pies se cruzaban junto con una brisa que movía las hojas.
De repente, una silueta femenina apareció frente a la cámara, y en el audio, comenzaron a escucharse palabras, muy lentamente. Cuidad a los desprotegidos niños que están en mi corazón, ya vendré por ustedes. Los técnicos que revisaron la cinta la entregaron a investigadores de casos paranormales, y el hecho fue encubierto por el canal de televisión. Todo siguió con normalidad durante un par de semanas, hasta que se supo que los dos hijos del matrimonio fallecido, habían muerto en extrañas circunstancias. Los técnicos que habían visto la cinta se enteraron de lo sucedido, y aterrorizados por lo que ya sabían, decidieron renunciar. Uno de ellos, al no encontrar trabajo como técnico, terminó dedicándose a ser auxiliar, en los turnos de noche, en el mismo canal donde todo había sucedido.